tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta su casa CyberMX, la comunidad más importante en Hispanoamérica alrededor de la ciberseguridad. Hoy estamos nuevamente de manteles blancos. Nos está gustando eso de tener grandes personalidades, grandes amigos, personas con una gran trayectoria en el medio de tecnologías de información y que siempre nos nutren de su conocimiento y de su experiencia. Siempre algo muy valioso poder conversar y aprender de ellos. Hoy nos acompaña una persona de una gran trayectoria, de un tema de networking muy importante, muy vasto, y que ha tenido en sus manos grandes responsabilidades en materia de tecnología. Él es Salvador López Portillo, hoy es Head of IT en Provident, México, y como siempre, confitrión y amigo, director general de la empresa Data Warden, Jesús Navarro. ¿Qué tal, Salvador? ¿Cómo estás? Todo bien, muchas gracias. Pues, buenos días, todo excelente. La verdad que pues ya muy encarregados en lo que va del día y pues echando todas las ganas. Bien, gracias a Dios. Espero que ustedes igual. Gracias, Chava. Jesús, muy buenos días. Hola, muy buen día. Igual por acá todo muy bien, ya en el ajetreo rutinario del día y muy a gusto, esperando poder contar con una muy buena conversación contigo. Muchas gracias. Gracias a los dos. Pues, Salvador, pues vamos empezando, vamos a abrir ya, ¿no? Estos manteles de los que decíamos y platícanos un poco de Salvador López Portillo. ¿Cómo decide estudiar temas de tecnología o cómo se involucra con los temas de tecnología? ¿Quién es Salvador? ¿Y cómo ha sido su trayectoria, los principales retos? Algo que nos quieras compartir a la comunidad para conocer más a la persona, ¿no? Claro, con mucho gusto. Pues mira, la verdad es que es muy curioso cómo incursioné en el mundo de la tecnología y yo creo que tiene que ver con dos temas principalmente, ¿no? Yo creo que el primero es que desde niño siempre fui muy curioso en relación por ejemplo, desarmar los autos que me regalaban en Navidad, estos carritos que chocaban en la pared, iban para todos lados, patrullas de todo esto, y la verdad me empezó a interesar mucho cómo era que podían hacer esas cosas, ¿no? Entonces, ahí empecé a hacer mis primeros pininos con la tecnología, en donde desarmaba los autos para ver exactamente cuáles eran los mecanismos para que funcionaran de esa manera. El problema era cuando los tenía que armar, ¿no? Porque entonces, en lugar de ir para adelante, iban para atrás y bueno, ahí aprendí que, que aprendes con prueba y error, ¿no? Y yo creo que la otra muy importante que definió realmente mi decisión por inclinarme por la tecnología fue que en la prepa, ahí en la Universidad La Salle, que está ahí en Benjamín Franklin, nosotros llevábamos una clase de computación, pues desde el primer año, y tuve un maestro que, de hecho, en ese momento incluso era estudiante de ingeniería en cibernética ahí en la ULSA, que yo no le caía muy bien porque me apellidaba López Portillo, ¿no? Mi apellido no le gustaba porque es un apellido compuesto, y pues constantemente me estaba retando durante las clases, me hacía muchas preguntas, o decía, el que habla le hago un examen, y empezaba a pasar lista y empezaba por mí, entonces decía, ya hablaste, va tu examen. Me ponía mucha presión, la verdad. Yo en realidad quería ser arquitecto, lo tenía como muy claro desde que entré a la prepa, eh, pero me ponía tanta presión que tenía que estudiar el triple, ¿sí? Tanto para prepararme para su clase como para los exámenes, ¿no? Porque él intentaba a toda cuesta, que quería reprobarme, ¿no? ¿No era Entonces, no Jorge lo vas... Carlos Marentes de casualidad? ¿Perdón? ¿No era Jorge Carlos Marentes? No. Eran un par de hermanos ahí, uno justo que era arquitecto y uno que era ingeniero en cibernética, ¿no? Y al final empecé a estudiar tanto que me empezó a gustar, ¿no? Me empezó a gustar y entonces, pues cuando ya iba a tercero de prepa, tenía uno que decidir, ¿no? Que si ibas para acá, que si ibas para allá. Y estaban integrando un grupo que era nada más para estudiantes que querían estudiar arquitectura. Y en ese momento dije, no, yo creo que esta no es una buena idea. Y me había gustado tanto, pasaba tantas horas en el laboratorio, que era un laboratorio, pues, con cosas, ya sabes, ¿no? Cosas muy antiguas, pero buenas. Y entonces dije, no, yo voy a estudiar lo mismo que él quiere estudiar, me lo quiero encontrar ahí en las clases en la universidad, ¿no? Le voy a seguir demostrando que sí puedo. Y eso fue lo que realmente me metió al mundo de la tecnología. Y la verdad, ¿sabes qué? Creo que tomé la mejor decisión de toda mi vida porque he sido muy feliz, sobre todo porque tiene que ver con un poco mi forma de ser, ¿no? Que, que me gusta estar haciendo constantemente cosas nuevas, me aburro fácilmente, no podría, por ejemplo, tener un empleo que fuera muy rutinario, en donde
pues lees unos libros y se acabó. Entonces, esa es la forma en cómo incursioné en este mundo. Llevo 35 años de trayectoria profesional. Empecé, ya sabes, como programador, analista programador. He pasado por múltiples roles hasta que finalmente, después de algunos años, empecé a ocupar puestos ya más ejecutivos y de dirección de áreas de tecnologías de la información. Entonces, he pasado por muchas empresas también de distintos giros y yo creo que eso me ha ayudado mucho a entender la importancia de que tienes que profundizar en el conocimiento del negocio para que entonces desde tu trinchera como tecnólogo puedas llevar, aportarle el valor, ¿no? Más allá de la operación y todo esto, aportarle el valor al negocio con la tecnología, porque entiendes los procesos, ¿no? Entiendes el negocio. Y te diría que en general, pues así es como estoy aquí y sigo igualmente entusiasmado, ¿no? Nunca me dejo de sorprender de todo lo que está surgiendo ahora en estas épocas, ¿no? Qué interesante. Oye, Chava, nada más por saber, entonces también eres cibernético. Bueno, al final, fíjate que trágicamente tuve otra cuestión. Yo soy el mayor de mis hermanos, somos 3 hermanos. Soy el hermano mayor. Y como hermano mayor, pues luego tienes muchas cargas, ¿no? Y entre estas cargas tuve una en donde cuando cumplí 18 años, que salí de la prepa, mi papá me aplicó la de, bueno, ya cumpliste 18 años y pues ahora te vas a tener que valer por ti mismo. Le dije, bueno, pero yo me quiero quedar a estudiar acá, ¿no? Me dijo, no, pues está fantástico, pero tienes que empezar a revisar cómo vas a pagarte la escuela, ¿no? Entonces, desafortunadamente, en ese entonces ya me agarró con los dedos muy machucados para que yo, por ejemplo, pudiera conseguir una beca, ¿no? Conseguir una beca. Yo, por ejemplo, ya empezaba a trabajar en esa época en trabajos de medios tiempos y pues empezaba a ganar algo de dinero pues para comprarme mi cosita ya me daba vergüenza estar pidiendo. Y finalmente no pude quedarme en La Salle. Perdí, de hecho, un semestre por tratar de ubicarme en otras universidades y conseguir apoyo. Conseguí una beca, de hecho, del 100%, y al final acabé en la VM allí en Lomas Verdes, en el plantel Lomas Verdes. Tenía inscripciones por semestres. Eso me pareció fabuloso porque no perdí un año, ¿no? Entonces, ya sabes, por ejemplo, apliqué a la UNAM para estudiar matemáticas aplicadas a la computación, porque las matemáticas es algo que siempre me ha gustado. Pero desafortunadamente, a pesar de que yo creí que me fue muy bien en el examen, porque la verdad creo que fui un buen estudiante, toda mi vida he sido un buen estudiante, desafortunadamente no me aceptaron, ¿no? Y después me dijeron, mira, es que primero llenan los grupos con, con prepas que son de la UNAM, ¿no? Y los lugares que sobran, pues los llenan con los mejores resultados de los exámenes de gente que viene de universidades privadas, ¿no? Al final no sé si esto es cierto o no, pero no me quedé, ¿no? Pues perdí el tiempo y acabé en la UM, pero definitivamente, pues mi plan era quedarme allí en la ULSA, ¿no? No fue posible, por algo pasan las cosas y siempre hay que seguir adelante y decir, pasó por algo y ahora sigue, ¿no? De todas maneras, Indivisa Manent. Divisa Muy Manent. bien, mi querido Chava, Indivisa Manent. Oye, Chava, y oye, cuéntanos ahora con todo el tema de la pandemia, entrando ya más en tema, eh, ¿cómo has visto? ¿Cuáles son las expectativas, las tendencias? ¿Qué están haciendo, si tú quieres hablar en lo personal, para todo este tema relacionado con la gestión de los datos, de la información, de la seguridad per se alrededor de los mismos? ¿Qué estás observando tú? Pues mira, la pandemia creo que nos dio grandes aprendizajes y nos lo sigue dando. A los tecnólogos, ¿no? A los responsables de tecnología en las empresas, la verdad nos puso un desafío contra el tiempo, ¿no? De cómo lograr habilitar a los empleados de una manera rápida para poder moverse a sus casas, a trabajar de forma remota y de forma segura, ¿no? En este caso, vamos a decir, la forma remota, desde luego, era un desafío, ¿no? Si no tenías, por ejemplo, no estabas preparado. Nosotros, afortunadamente, acá en Providence estábamos preparados con el Office 365, teníamos ya el Teams, no lo estábamos explotando de la manera que lo hacemos ahora, pero vamos a decir que teníamos la solución. Entonces, eso nos facilitó mucho el trabajo, ¿no? Pero desde luego, el otro vector era la seguridad, ¿verdad? Porque es diferente que vayas a tu casa, te conectes por una VPN, accedas al RP, etcétera, que además no tienes que tener 1000 VPNs, ¿no? Porque no todo el mundo se conecta a las aplicaciones de forma remota. Entonces también creo que fue un desafío empezar a pensar más en el tema del control de acceso, ¿verdad? El control de acceso, tener como una robustez que no se tenía porque pues trabajabas en la oficina
y vamos a decir dentro del perímetro, pues en los fundamentales estás protegido. Pero cuando vas afuera y no todo el mundo tiene la VPN, y aparte multiplicar las VPNs, pues era muy costoso, ¿no? Era sumamente costoso. Entonces yo creo que nosotros, por fortuna, como dije, estábamos como preparados en cierto sentido y nos empezamos a preocupar un poco por el tema de la seguridad en el acceso, ¿no? Yo creo que para nosotros fue más un desafío de ese lado que del habilitar la tecnología para que se pudieran conectar y poder colaborar, ¿no? Porque la idea es que no solamente pudieran acceder a los sistemas como debían de hacerlo, sino además poder continuar colaborando, ¿no? Porque la preocupación siempre ha sido, oye, ¿y la productividad cómo se va a ver mermada? Porque ahora todo el mundo está en su casa. Y ahí depende mucho de la persona, ¿no? Cómo quieres seguir dando los resultados en la comodidad de tu hogar, en donde pues hay muchas distracciones, hay demasiadas distracciones, ¿no? Entonces, pues las herramientas que tenemos también nos han permitido hacer esto, porque el country manager, por cierto, nuestro country manager es un inglés, y como buen inglés, pues es muy conservador en muchas cosas, ¿no? Él, por ejemplo, sería feliz si ya todo el mundo estuviera ahora en la oficina, ¿no? Sin embargo, las condiciones, pues no lo han permitido, ¿no? Nosotros teníamos un regreso importante del 50% ahora el 5 de julio, que se tuvo que posponer para el 12, y ahora el 12 de plano cambiaron las condiciones acá en Puebla, como han cambiado en la República Mexicana y en el mundo por estas variantes que ha habido del bicho. Y pues este plan que teníamos de back to the office, pues se echó para atrás, ¿no? Entonces, creo que va a continuar este tema el resto del año y nos tendremos que seguir preocupando por los temas de seguridad. Gracias, Salvador. Jesús, no sé si quieres tú hacer alguna pregunta o empezar a abrir este tema sobre los nuevos entornos híbridos multinube que se están dando hoy en día como una fuerte tendencia y que eso pues nos invita a tener pues diferentes estrategias, ¿no? Seguridad en su momento en la parte on-premise, ahora en la nube, hay diferentes marcos aplicar. ¿Cómo ves eso y cómo te gustaría que charláramos alrededor de esto? Sí, pues sí, la realidad lo que comenta Salvador, pues es muy real, ¿no? Yo creo que todas las empresas pues, nos pusimos a correr con el tema de la pandemia, principalmente priorizando la operación del negocio, ¿no? O sea, habilitando pues nuevos mecanismos de contacto con cliente, nuevas formas de garantizar pues los ingresos, ¿no? Entonces yo creo que se priorizó ese tema, ya sea pues con teletrabajo, con herramientas en nube, etcétera, pero pues ello también conllevó la apertura de nuevos riesgos, ¿no? O sea, yo creo que el simple hecho de mandar a todo el mundo a su casa con una laptop, ya sea del trabajo o sea propiedad del empleado, pues ya implica un riesgo, ¿no? Ya la información ya realmente no va a estar resguardada pues, en un repositorio central o no va a estar contenida dentro de una red corporativa con ciertos controles y ciertos mecanismos de prevención de fuga de información. Pues yo creo que uno de los grandes retos pues, es justamente tener visibilidad y control sobre esa misma información y sobre todo también de los datos que se van generando alrededor justamente de estos ambientes híbridos multinube que comentabas. O sea, muchas empresas optaron por migrar cargas de trabajo y servicios a la nube y pues ello implicó mover datos también. Entonces yo creo que al día de hoy tenemos una segregación de datos tanto en dispositivos personales de empleados como en aplicaciones que no necesariamente siguieron todos los procesos adecuados pues de control y revisión, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí me gustaría preguntarte, Salvador, o sea, ¿qué experiencia han tenido ustedes a este respecto? O sea, ¿cómo fue ese proceso? O sea, ¿cuál ha sido su experiencia en el tratamiento de estos datos? Y, o sea, ¿qué recomiendas al respecto, no? O sea, ¿cómo acometer este nuevo reto, no? De una información tan segregada, tan distribuida. Mira, vamos a decir que nosotros a nivel de endpoint, ¿no? A nivel de equipos de cómputo personal de la empresa, la mayoría nosotros realmente tenemos muy poquitas desktops que son para trabajos muy específicos, pero la mayoría del personal ya tienen laptop, ¿no? Invariablemente si se tiene que mover o no, pues a veces tiene que mover dentro del edificio, ¿no? Nosotros tenemos unas instalaciones de 4 niveles y pues a veces te tienes que mover a salas de juntas que no están en tu piso. Entonces, nosotros ya contábamos con una herramienta, creo que es fundamental, y te voy a explicar específicamente para nosotros por qué, pero creo que es fundamental para quien sea, que es el tema de poder tener control sobre los dispositivos móviles, ¿no? Sean estos laptops, tabletas, celulares que asigna la compañía, en donde incluso puede haber aplicativos o no de la empresa, y nosotros teníamos nuestro MDM, ¿sí? Tenemos este MDM
Y este MDM nos permite tener este control sobre todos los dispositivos. Nosotros en las laptops, todos los discos, la información está cifrada, de tal manera que este es el mecanismo bajo el cual decidimos que la gente podía ir con toda confianza a su casa y que los datos en su computadora, que ahora está en su casa donde no tiene un firewall, ¿verdad? Donde no lo protege el firewall de la compañía, al menos los datos estaban protegidos en este nivel, ¿no? Tiene un nivel de cifrado y al menos, pues, de ser, vamos a vulnerar a su equipo de cómputo, pues no iba a poder vulnerarse la información que pudiera ser sensible o no, porque siempre hay empleados que cuentan con información sensible en su equipo de cómputo, y entonces la que está local está cifrada. Como dije, nosotros además la tenemos sincronizada con OneDrive. Toda la información que está bajo ciertas carpetas en tu estructura de carpetas en el Explorer o el administrador de archivos, está sincronizada con el OneDrive, ¿no? Aquí estoy hablando de un producto, pero pudiera ser cualquiera, ¿no? Entonces, toda la información, la verdad es que está respaldada en alguna forma, además de que la que tienes local está cifrada, la tenemos sincronizada o duplicada, respaldada en OneDrive. Y esa es una forma en como nosotros pues estamos haciéndonos cargo de la protección de los datos, ¿verdad? Porque aunque somos una empresa que está en el sector financiero, no estamos regulados por la forma en cómo estamos constituidos. No tenemos una serie de regulaciones que otras empresas en el sector financiero tienen. Sin embargo, tenemos una preocupación alta por la protección de los datos, ¿verdad? Sean sensibles o no, tenemos una preocupación. Entonces, esta fue la forma en cómo generamos la confianza con el board de que los empleados podían ir con seguridad a trabajar a sus casas y que de ser vulnerados por no tener una protección como la que tienen acá en la oficina, eh, pues no habría un riesgo tan alto, ¿verdad? Al contar con estos mecanismos sobre, sobre los datos. Entonces, no sé si respondí a tu pregunta, pero vamos a decir que esa es la manera en cómo lo abordamos. Sí, no, bastante bien. No, y definitivamente el tema de la inscripción de los datos es fundamental, o sea, cubre realmente un riesgo importante en términos de, pues, pérdida de algún equipo, algún robo de algún equipo. Pues sí, finalmente se traduce en una pérdida económica en temas de hardware o de infraestructura, pero finalmente la información queda libre. Y en términos, por ejemplo, de acceso a la información, por ejemplo, ¿ahí tuvieron algún reto importante? O sea, si bien la información está respaldada y protegía, digamos, ante el robo de algún equipo, o sea, el acceso como tal que se tenía dentro del corporativo a cierta información, o sea, ¿esos mismos controles pudieron hacerlos extensivos a los empleados en casa? ¿O cuál fue su experiencia al respecto? O sea, en cuanto a clasificación de información, temas de cómo asegurar que la información que se lleva a casa pues se mantiene en el entorno pues de trabajo y no sale fuera de ello, ¿no? O sea, ¿tuvieron alguna experiencia al respecto? Pues mira, en el caso, te digo, de los endpoints en particular, pues con estos dos mecanismos. El primero que está cifrado. Entonces, el empleado no puede hacer nada con los datos en su laptop, ¿no? No los puede, por ejemplo, copiar a un disco duro. No los puede, o sea, cuando conectan algún dispositivo USB, estos no pueden, ni siquiera te permite, tenemos los controles de que no te permite copiarlos, ¿no? De entrada están cifrados. Si los pudieras copiar, pues estarían cifrados. Pero ni siquiera te lo permite. Entonces, tenemos los controles, estas políticas que hemos vamos, dispersado en todos los equipos de cómputo, en donde no hay forma de generar copias a través de los puertos USB de los equipos de cómputo. Entonces, vamos a decir, eso es a nivel del endpoint, ¿no? A nivel de la información a la que acceden, vamos a decir que no está en sus equipos de cómputo, porque pues, hay otros repositorios, nosotros estamos, vamos a decir, prácticamente 100% en la nube. Desde hace 3 años, casi 3 años, estamos en una nube privada dentro de infraestructura pública, ¿no? Entonces, estamos en una nube de VMware, que se llama VMware Managed Cloud, o en una nube de VMware, que es una nube privada, pero que la infraestructura es de AWS. Esa es la forma en cómo decidimos emprender nuestro camino, nuestro viaje a la nube, dar como un paso sólido, seguro, no yendo de lleno con nuestras cargas a la nube pública o a las nubes públicas, sino yendo a una nube privada, tener una primera experiencia 360 de lo que es estar ahí, de las comunicaciones que tienes que tender de forma segura
para poder acceder a los sistemas que ahora están ahí, ¿no? Todos nuestros sistemas, todas nuestras bases de datos, todos nuestros repositorios de datos que son utilizados de forma compartida para todos los usuarios. Y lo que hicimos fue establecer una serie de VPNs seguras entre nuestros firewalls. Tenemos firewalls aquí en las oficinas centrales, tenemos firewalls en AWS, tenemos firewalls en Azure y tenemos una conectividad a través de este tipo de seguridad que nos permite accederla desde prácticamente cualquier lugar, ¿no? Ya sea que estés en la red local o que estés desde cualquier punto con acceso a Internet. Lo estamos haciendo de forma segura y desde luego pues a nivel de VMware pues hay una serie de mecanismos de seguridad por los cuales sí decidimos irnos a esa nube privada, ¿no? Hicimos muchas validaciones. Claro, o sea, nada puedes protegerlo al 100%, todo es vulnerable, ¿no? Porque pues es un negocio, el cibercrimen es un gran negocio, ¿no? Es un gran negocio que empezó tal vez como una diversión, pero ahora es un gran negocio, así como lo es el narcotráfico o todas estas cosas, ¿verdad? Se generan, pues no sé, miles de millones de dólares ahí y por lo tanto nunca estaremos 100% seguros. Pero en la elección de qué nube privada mudarnos, pues fuimos como muy cautelosos en escoger una nube privada que tuviera múltiples mecanismos de seguridad y principalmente cuidando la forma de acceder a los servidores, que todo está virtualizado con VMware, y no le estoy haciendo aquí ningún tipo de propaganda o de publicidad, y desde luego, tanto en el acceso como en la protección, ¿no? Entonces, de hecho, por ejemplo, recién y insisto, no es una publicidad, pero recién cambiamos el antivirus en los servidores. Tenemos más o menos 300 máquinas virtuales y pusimos un antivirus que tiene ahora VMware, que se llama Carbon Black, ¿no? Entonces, sin publicidad, hicimos una evaluación en el mercado y decidimos proteger, sobre todo porque vivimos en este entorno de VMware, de aplicar el tema de Carbon Black. Entonces, vamos a decir que buscamos que estuviéramos completamente protegidos en el endpoint, en el backend, en la red, ¿no? En la red. Y seguramente tendremos muchas áreas de oportunidad porque, como dije, este primer viaje a la nube, pues es un aprendizaje. Entonces, también en lo económico, ¿no? O sea, uno tiene que buscar el lado de optimizaciones, eficiencias operativas, ¿no? Que van a buscar ahorros. En este primer emprendimiento no fue el driver, ¿no? Principal, el tema de la economía. Fueron otros, como este de la seguridad, definitivamente mejor protegidos allá que aquí, en nuestro site local. Y en esta segunda vuelta vamos a explorar, para estos siguientes 3 años, ya nos estamos preparando para así explorar vivir en un ecosistema multinube, híbrido, ¿no? Nube privada, nube pública. Y lo vamos a hacer con los 3 principales, llamémosle hiperscalers, ofertantes de servicios de nube, y estamos ya diseñando nuestra estrategia y estableciendo acuerdos estratégicos con ellos, en donde incluirá sin duda el tema de seguridad. Buenísimo. Y fíjate que yo creo que tocaste un tema fundamental, que es perderle pues el miedo a la nube y romper ciertos paradigmas de la nube, ¿no? O sea, yo creo que ese paso firme que dieron ustedes con la mira muy clara en que la prioridad era irse de manera segura a la nube. O sea, yo creo que eso fue fundamental y creo que el ejercicio de ustedes es inclusive un ejercicio muy didáctico y muy adecuado para que pueda ser replicable en otras empresas el tener ese enfoque, ¿no? Yo creo que los ahorros vendrán por sí solos en el futuro por el propio modelo de operación de la nube, pero no tiene que ser la prioridad, ¿no? O sea, el que crea que puede operar más barato en la nube y simplemente por eso se va a la nube, creo que no está siguiendo la ruta correcta. Y me llamó la atención lo que comentabas, que inclusive están más seguros ahora en la nube que en el propio data center previo. O sea, que eso también es un mensaje buenísimo para la audiencia, o sea, de perderle el miedo a la nube, simplemente hay que saberla manejar y entender a dónde te estás metiendo, ¿no? Y creo que ese paso previo que dieron ustedes de irse virtualizados a la nube, pero en un ambiente privado, antes de irse a un ambiente híbrido o multinube ya como tal, entre nubes privadas y públicas, creo que fue una idea muy, muy atinada. Y pues creo que es un muy buen ejemplo, ¿no? De lo que se puede hacer en la nube y lo que deberíamos hacer. Sin duda. Sí, correcto. Perdón, Salvador. No, adelante. No, bueno, yo quería precisamente darle ahí un tema más de gestión, porque se ha estado conversando sobre la parte tecnológica,
las nubes híbridas, etcétera. ¿Cómo ves al país, cómo ves a las empresas en ese sentido en materia de conocimiento sobre el tipo de plataformas a aplicar en ciberseguridad, que no es lo mismo en on-premise que en la nube, y o procesos, ¿no? Y o documentación, y o políticas, que si bien, por ejemplo, ustedes no están en el marco regulatorio obligado, creo que sí, de alguna manera las leen, las estudian para ver qué cosas buenas tomar y cómo implementarlas alrededor de estas migraciones, ¿no? No, definitivamente. Mira, nosotros tenemos nosotros somos una dirección que nos llamamos IT and Change, ¿no? Entonces vemos los temas de IT, muy de IT, y vemos el tema de transformación, ¿no? Tenemos como esas dos misiones. Tenemos dentro de esta organización de IT and Change, tenemos el área de gobierno de IT. Y dentro del área de gobierno de IT se gobiernan todos los temas de ciberseguridad. Es decir, ahí es donde se definen los estándares, los lineamientos, las políticas, los procedimientos. Y en relación a que no estamos tan regulados, sí miramos, por ejemplo, a temas de PCI. O sea, sí vemos estas regulaciones, porque al final estas regulaciones yo creo que te dan un marco de las cosas que debes cuidar, de las cosas en donde debes de poner atención. E invariablemente de que no te apliquen o no te apliquen al 100%, te dan esa guía. Y es justamente nuestra área de gobierno que se preocupa porque aunque no nos apliquen, sí cuidemos los detalles importantes que sí nos aplican, ¿no? Por nuestro modelo de operar, por nuestro modelo de negocio. Entonces, en este sentido, el área de gobierno de IT se encarga de todos estos temas, déjame llamarle de cumplimiento, ¿no? De compliance, como dicen los gringochos. Ellos se encargan de todo este tema. Y una vez que se hacen estas definiciones a nivel de gobierno, son trasladadas al área de IT, ¿no? Básicamente me dicen, pues estos son los lineamientos, chava, que debes seguir. Estas son las cuestiones que debes de cuidar y que te tienes que asegurar desde el punto de vista de cumplimiento, de no comprometer a la compañía, etcétera. Entonces ya ponen en mi cancha el definir las soluciones con las cuales vamos a hacernos cargo de cumplir con estos lineamientos, estas políticas, estos procedimientos, ¿no? Y pues tenemos nuestra auditoría interna, ¿no? Hay una auditoría interna particular de temas de ciberseguridad y desde luego cuando tenemos nuestra auditoría externa también se tocan algunos aspectos, ¿no? Pero es más en la interna, en donde se cuidan todos estos aspectos de que estemos cumpliendo con lo que se definió, ¿verdad? En la parte de gobierno de IT, que tienen como responsabilidad todo el marco normativo de lo que tiene que ver con seguridad, ¿no? Entonces, ahí están las ISO 27000, todo esto sí lo ven y lo adoptamos y lo ponemos como a la medida de lo que realmente nos aplica. Y ahí somos como muy cuidadosos, ¿no? Ahora me decías cómo veo a México, pues veo a México como veo al mundo y pues nosotros tenemos que ser, yo algo que tenemos que soy muy realista, ¿no? Y por ejemplo, con el COVID he sido muy realista. Desde el principio, que empezamos en marzo del 2020, que realmente fue cuando, jole, ahora sí ya nos pegó. Al otro día le dije a mi esposa, vamos a ponernos cubrebocas, ¿no? Nadie me lo tuvo que decir, ¿no? Porque decía, en alguna forma nos tiene que ayudar esa cosa, ¿no? Y de los que son quirúrgicos, ¿no? Que también pues no son de los más caros ni fancies. Pero en este sentido, siempre aplico el realismo, ¿no? Y el realismo en México lo tienes que aplicar. Tienes que ubicarte en tu realidad de país, ¿cierto? Y nuestra realidad, pues, está asociada a nuestra economía, ¿no? ¿Qué tipo de país somos y qué economía somos? Y la verdad es que, mira, yo me siento muy orgulloso de ser mexicano, porque tampoco estamos tan mal cuando vemos qué lugar ocupamos en la economía del mundo, ¿verdad? Entonces no estamos tan mal. El problema es cuando te metes a los temas que se empiezan a politizar, ¿verdad? En donde se empieza a desinvertir en temas que son muy relevantes, ¿no? Y nos está pasando ahora en donde ha habido grandes desinversiones en aspectos de ciencia y tecnología, lo cual considero yo a título personal que es muy grave. Pero así como en eso, pues también ahora no me asombro porque se desinvierten en muchos otros proyectos estratégicos para el país. Eh, y pues bueno, simplemente es una forma de ver el mundo diferente con la que yo no concuerdo, porque yo creo que un país que le invierte mucho a la ciencia y a la tecnología, a la infraestructura,
es la forma en cómo sale del lugar en donde está, ¿no? Si es muy subdesarrollado, pues sale a un país, vamos a decir, a ser emergente, el país emergente, ¿no? Y no hay una forma, no hay otra forma de llegar a ser del primer mundo si no le inviertes a la ciencia y a la tecnología. Entonces, ¿cómo nos ve ahora? Pues lamentablemente o lastimosamente, pues muy mal, ¿no? Muy mal, porque si con esa visión le transmites al país que no es tan importante eso, y pues la gran mayoría de la población lo asume como un hecho, ¿no? O como un de facto. Esa es la realidad. Pues estamos en una situación, creo que muy complicada. Por fortuna, no hay mal que dure 100 años, ¿verdad? Todo es cíclico y yo creo que va a haber un momento en que se le va a dar una gran seriedad, como antes, a la ciencia y a la tecnología. Y en este sentido, creo que va a empezar a lograrse también dentro de las empresas, porque hay empresas más conscientes en donde a la ciberseguridad se le coloca ya como un tema estratégico. Y es nuestro caso, ¿no? En nuestro caso, este año se le está poniendo a la ciberseguridad ya en el board como un tema estratégico, y no solamente aquí en Puebla y en México, porque lo que no les conté es que nosotros pertenecemos a un grupo inglés que se llama IPF, International Personal Finance, que es un grupo fundado en el Reino Unido, cotiza en la Bolsa de Londres, y a nivel de, vamos a decir, vamos a decir, una empresa de ese grupo que está en el continente americano, pues hay muchas políticas y muchas normativas y muchas cosas que nos llegan desde Europa, en donde, pues aunque no queramos, pues el nivel cultural es diferente que el nuestro, ¿no? Entonces sí hay un nivel de preocupación por ciertos temas, y en este caso el de la ciberseguridad, en donde allá, a nivel del board, ¿no? Del board del grupo, el tema de ciberseguridad ya está colocado entre los temas estratégicos. Y los digo porque la semana pasada tuve la oportunidad de estar en una reunión con, vamos a decir, lo voy a decir de esta manera, como quien está actuando como CIO global en este momento, porque no hay una posición todavía ahí nombrada. Ahí me estoy apuntando, ¿eh? No, no es cierto, no es cierto. Es mi jefe que se está apuntando. Entonces, ella fue la que es una mujer, y ella estábamos comentando sobre el tema de los riesgos que implica tener cosas obsoletas, por el lado de la seguridad, no tanto porque estén obsoletas, sino el riesgo que significa tener algo obsoleto. Y me estaba comentando que este tema es estratégico ya. Entonces, eso es muy bueno para nosotros, estando acá en México. Y como dije, espero que al cabo de unos años se retome este tema a nivel país y se logre concientizar mejor a las personas, a las empresas, invariablemente de su industria, si son públicas o privadas. Muchas gracias, Salvador, muy amable. Pues amigos, como pocas creo yo, a veces son las personas que nos motivan tanto con su conferencia, con su conversación. Chava, la verdad es que te escucho platicar, se va el tiempo volando y estamos llegando prácticamente pues al final de nuestra cápsula este día. Jesús, no sé si quieres agregar algo para darle colofón a esta conversación. Sí, muchas gracias. Pues yo la verdad concuerdo muchísimo con Chava. La verdad es que creo que o sea, no hay forma de asegurar la seguridad al 100%. O sea, creo que tienes que tener una mentalidad de gestión de riesgos más que algo, pues así muy cuadrado. Y tenemos que orientarnos mucho al negocio. En este sentido, también coincido que pues ya sea las direcciones generales o los consejos de administración de las empresas, tienen que ser cada vez más conscientes del tema de ciberseguridad. Creo que en ese aspecto pues hemos tenido unos aliados muy fuertes. Uno de ellos se llama ransomware y otros son los grupos coordinados de ataques dirigidos a las empresas que han estado muy fuertes últimamente. Y yo creo que ello pues, nos ha venido a apoyar de manera muy significativa a generar conciencia. Ya realmente pues, no es necesario ser la empresota o ser el bancote para que te caiga un ataque de este tipo. Entonces, creo que ya muchas de las empresas ya están muy conscientes de ello. Yo creo que lo que hace falta es evolucionar realmente el rol de la ciberseguridad, ya dejar de verlo como una carga operativa o como un gasto a lo mejor que no tiene un retorno de inversión tan claro, y realmente empezarlo a ver de manera estratégica, ¿no? Empezando nosotros mismos como profesionales de la seguridad, pues a vender el valor realmente, no tanto enfocarnos en la parte tecnológica. Y pues sí, la verdad es que creo que hay mucho camino por recorrer todavía. Creo que
pues no es que vayamos por buen camino, o sea, creo que no hemos ido tan mal en México, creo que podemos hacer muchas mejores cosas, pero también creo que hay cosas muy rescatables, hay regulaciones, hay revisiones de esas mismas regulaciones de manera reciente que han sido pues bastante bien recibidas, hay otras que están un poquito en el tintero, pero creo que sí hay que redoblar esfuerzos y sobre todo, retomando un poco lo que comentaba Chava de la realidad del país, creo que sí tenemos que invertir mucho más en tecnología, en educación, para dejar pues, de enfocarnos a ser un país que vende pues, materias primas o que se dedica a manufactura y más bien transformarnos en un país que venda servicios de alto valor y producto final muy diferenciado, ¿no? Hecho en México. Entonces yo creo que para lograr ello, pues tenemos que ser un país que realmente invierte en educación y en tecnología, en ciencia, en investigación. Y pues parte de lo que justamente estamos haciendo en esta comunidad de CyberMX, que es pues hacer ese awareness de seguridad, de tecnología, invitar al nuevo talento, a la gente a involucrarse en temas de tecnología y particularmente en temas de ciberseguridad y pues elevar el nivel, ¿no? Que hay en la industria, no nada más de un lado o de otro, ya sea de cliente, de proveedor o fabricante, sino realmente que como país, o sea, generemos esa inercia alrededor del tema y pues seamos mucho más competitivos. Creo que tenemos buen nivel en México, a lo mejor no, o sea, a nivel industria, creo que no estamos nada mal, aunque sí hace falta pues más desarrollo de soluciones pues, en el país, ¿no? O sea, creo que tenemos buen nivel en términos de pues, consultoría, conocimientos del tema, en implementación de soluciones, donde creo que sí hay mucha carencia es en el desarrollo de soluciones hechas en México. Sí, yo creo que ahí pues, hace falta ver más startups, más marcas de servicios, más jugadores pues, con bandera mexicana, ¿no? Creo que es donde tenemos ahí la deuda tecnológica como país y pues esperemos que ese tipo de esfuerzos pues permeen y ayuden en ese sentido, ¿no? Que realmente veamos más el nombre de México también en este tipo de canchas. Sí, correcto, Ujú. correcto, Jesús. Pues muchas gracias, Jesús, por acompañarnos como confitrión siempre. Jesús Navarro, director general de Data Warden, y mi estimado querido amigo Salvador López Portillo, el Head of IT en Provident, México. Muchas gracias, una estupenda charla. La verdad es que nos da hay mucha tela de donde cortar como para una segunda charla, mi querido Chava. Espero que se nos pueda dar. Agradecemos mucho tu presencia este día en esta cápsula de CyberMX. Amigos, yo soy José Luis Cisneros, muchas gracias por estar con nosotros. Me despido, nos vemos en la próxima. Recuerden, aquí en CyberMX, la comunidad más importante de Hispanoamérica alrededor de la ciberseguridad. Hemos mantenido mucho el tema por ejemplo, almacenamientos con respaldos, por ejemplo, inmediatos, ¿no? De nuestras bases de datos, pero también hemos evolucionado a tener cosas en BIM, por ejemplo, ¿no? Servidores completos respaldados en estas tecnologías.